un centavo por cada dólar los impuestos como carga tributaria global, las empresas van a empezar a irse. Pero incluso se ha hablado de que esta es una pequeña reforma, o sea, un comienzo que va a venir después, lo que se puede preguntar cualquier inversionista. Y si nos van a escuchar o no nos van a escuchar. Entiendo que el génesis de esta reforma es porque ya no hay más margen de maniobra, ¿no? Que podemos llegar a endeudarnos si queremos hasta un 50%, entonces así nos vamos como México y subimos 2 puntos de un solo el IVA, porque si no este país colapsa. Ya no hay más margen de maniobra entonces para el Estado. Lo que pasa es que cuando tenés un déficit fiscal de 1.200 millones de dólares y decís, bueno, no subamos impuestos, sino o sigamos endeudándonos o recortamos gasto que ya está en su mínimo. Entonces como que y además cuando tenemos una de las cargas tributarias más bajas en América Latina, el gasto ya está en su mínimo, ¿no? Pero pagamos la mitad de los subsidios que se pagaron en Centroamérica el año pasado, se pagaron en El Salvador, 420 millones. ¿Cuánto se va a recaudar? ¿Qué porcentaje de eso que gastamos en subsidios, por ejemplo, representa lo que se va a recaudar con la reforma? Vaya, por ejemplo, la reforma que se ha propuesto por el lado de focalización de subsidios representa una reducción casi a la tercera parte de lo que se gastó el año pasado en subsidios, simplemente por focalizarlo. ¿Para cuándo? ¿Para este año? Ya para el 2010. O sea, ya habría un ahorro de más de 250 millones de dólares en focalización de subsidios. ¿Eso se va a dar a través del subsidio del transporte, agua? Bueno, el subsidio del transporte ya está focalizado en la medida en que ahora se está subsidiando a los transportistas justamente con lo que se recauda en el impuesto a la gasolina, mientras que antes eso no alcanzaba para darle subsidio. Entonces ahora el impuesto a la gasolina para subsidiar el transporte cubre exactamente lo que se subsidia al transporte, no más, como se hacía el año pasado, que además del impuesto a la gasolina, el Estado tiene que sacar de otros recursos del Fondo General para cubrir el subsidio del transporte. Quizás para cerrar un poco con esto de la reforma fiscal, porque probablemente a la población también le interesen más todos los indicadores que están abajo, que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Usted a finales de junio, por ahí por el 24, 25 de junio, dijo que era urgente un pacto fiscal exitoso, ¿verdad? Y que ese proceso iba a ser largo, que se iba a tardar 1 o 2 años. ¿Usted considera que este es un buen comienzo para ese proceso y considera realmente que se está haciendo como un pacto fiscal? Porque un pacto es un acuerdo, o sea, una negociación entre los sectores. No, y un pacto fiscal también... Y no en 15 días, ¿verdad? No, y un pacto fiscal también ata toda esta alza generalizada de impuestos y de tributos a una estrategia de competitividad del país que es justamente lo que les ha faltado a gobiernos anteriores, ¿no? Sí, bueno, en los próximos días el secretario técnico va a empezar a trabajar este tema del paquete fiscal en el Consejo Económico y Social para iniciar formalmente un proceso de pacto fiscal. El ministro de Hacienda ya está recibiendo retroalimentación y está dialogando con los sectores empresariales a partir de la primera propuesta. Y o sea que sí ha habido diálogo. Como funcionario de alto nivel en el marco económico de nuestro país, ¿nos puede asegurar que las reformas fiscales están realmente en un proceso de consulta? Y si es así, ¿cómo pueden los sectores hacer esas consultas? Porque se ha dicho, existen mesas ciudadanas, pero no está clara cuál es la mecánica. ¿Cómo llegan los empresarios entonces a ser escuchados? Además de a través de las gremiales, por supuesto. Bueno, el Ejecutivo desde que tomó posesión se reúne semanalmente con la cúpula empresarial. De hecho, el expresidente ANEP, Federico Colorado, decía que en los primeros 3 meses de la gestión había estado en casa presidencial más veces que las que había estado durante toda la presidencia. Pero si un pequeño o un mediano empresario no es miembro de una gremial y tiene algo que comentar sobre esta reforma, ¿cómo lo hace? Bueno, obviamente si la población no está organizada a través de alguna gremial y a título individual quiere hacer llevar sus sugerencias o sus observaciones, es más difícil. La idea es que se canalice a través de las distintas gremiales, que no necesariamente es solo ANEP. O sea, el gobierno está escuchando solo a las gremiales. Bueno, por eso la idea de llevar este tema al Consejo Económico y Social, que es una entidad pluridisciplinaria, pluralista, es justamente empezar a recibir retroalimentación de todos los sectores representativos de la sociedad. ¿Y el gobierno tiene garantía de que no va a haber un impacto laboral por estas reformas? Porque muchas empresas
sobre todo las empresas que tienen producción de consumo, de productos de consumo, van a querer trasladarle al consumidor el incremento y al mismo tiempo van a ampararse en ese incremento para hacer un recorte para que no se afecte tanto sus gastos. En una economía globalizada es difícil para una empresa trasladar costos a los consumidores, porque si lo trasladan vienen productos de otras empresas de fuera y entonces pierden el mercado. Entonces eso ¿Y realmente lo usted veo cree eso? complicado. ¿Usted cree que no va a sentir el consumidor de quizá de tabaco, de licores, un incremento en los precios? Vaya, supongamos que la industria licorera traslada precios. Eso seguro va a generar incentivos para que se importen licores o cervezas de otros lados. Y así con cualquier producto, en la medida en que el productor quiera trasladar precios en ese tipo de Pero bienes ustedes no están midiendo transables. entonces el impacto laboral que las medidas puedan tener. El impacto laboral, Eso no es un punto que los esté el impacto preocupando. laboral en términos de que las empresas recorten empleo Exacto. para Ajá. reducir costos. Exacto. Eso es difícil de medirlo porque habría que conocer la estructura de costos de las empresas y la estrategia que seguirían para hacerle frente a... Pero tienen esos acercamiento aumentos. con los empresarios. Entendería yo que los empresarios están siendo totalmente honestos con ustedes y les están, porque el presidente dijo que me demuestran los empresarios el impacto que pueden tener negativo y yo los escucharé. Yo entendería que los empresarios están llegando a eso. Sí, lo que pasa es que los empresarios siempre te van a amenazar. Bueno, cerramos, se van a perder 2.000 empleos, se van a perder 10.000 empleos. Pero son ¿Y la bastantes amenaza se empleos. hace realidad? No, entonces lo que hay que evaluar es la realidad de la amenaza o no. Pero dice que no hay manera de probablemente el discurso pero- de un empresario no es una amenaza, sino que simplemente es una proyección de lo que va a pasar. No, yo no sería tan ingenuo en eso. O sea, el empresario va a decir yo cierro. Lo que habría que ver es si ciertamente va a ¿Y cerrar. cómo lo van a ver si dice usted No, que por- es difícil medirlo? No, pero por eso se está en Esperar que negociación. pase. O sea, el ministro de Hacienda está dialogando con los ¿Y empresarios. cuánto va a Está- durar ese diálogo? se Perdón. está evaluando.